Ya has conseguido llegar a un nivel de idioma que te gusta, pero ahora no tienes mucho tiempo ni ganas de estudiar cada día. En este video te cuento qué hacer para no olvidar un idioma que ya sabes. En el siglo XIX, un psicólogo alemán hizo muchos experimentos relacionados a la memoria. Lo que descubrió fue lo que hoy en día llamamos la curva del olvido. Es un modelo que dice que nuestra memoria depende de dos factores diferentes: cómo de bien lo sabemos y cuánto tiempo ha pasado desde que lo aprendemos por la última vez. ¿Cómo podemos usar esto para no olvidar un idioma? Para aprender idiomas es importante el nivel que tienes. Si sabes más, sube la probabilidad de que no lo vas a olvidar durante mucho tiempo. Pero si tienes un nivel bajo de idioma, es muy probable que lo vas a olvidar en poco tiempo. Por eso es importante repasar todo muy a menudo. Peor lo sabemos, más tenemos que repasar. La clave es usar el idioma. Pero ¿cómo hacerlo si no tienes tiempo ni posibilidad? Hay varios trucos que puedes usar. Pero antes tienes que decidir qué es lo más importante para ti: leer, escuchar, escribir o hablar. Estos son 4 partes que se aprenden con cada idioma. Si quieres poder entender un idioma y no olvidarlo, necesitas leer y escuchar. Si quieres saber comunicar con los demás, entonces necesitas hablar y escribir. Vamos a empezar con cada uno de ellos. Leer. Esto funciona solo si tienes un nivel adecuado para entender la lectura. Si te gusta leer libros, elige libros interesantes para ti. Entonces vas a disfrutar del contenido y todo el proceso va a ser un pasatiempo más que una manera de repasar un idioma. Leyendo solo pocos minutos al día, vas a ver palabras frecuentes y útiles. No vas a olvidar estas palabras, que son las que más se usan. Y siempre existe la posibilidad de aprender unas palabras nuevas. Si no eres una persona a la que le gustan los libros, puedes leer todo lo que quieres: noticias, varias páginas en el internet, periódicos, etc. La habilidad de escuchar se entrena pues escuchando. Puedes encontrar cualquier cosa en otro idioma donde las personas hablan. Por ejemplo, películas, YouTube, series, un podcast, etc. Otra vez es importante encontrar algo que a ti te gusta, relajarte y disfrutar. Y nada más, no hace falta esforzarse. Si todavía no tienes un nivel adecuado para esto, entonces puedes encontrar algo más fácil de entender. Si no lo puedes encontrar, tengo una idea para ti. Busca películas o series que ya conoces pero en otro idioma. Así vas a saber de qué se trata, pero a la vez vas a practicar el idioma. Por ejemplo, si quieres practicar inglés y ya has mirado una serie estadounidense doblada en español o con subtítulos, puedes mirarla otra vez, pero esta vez con voces originales en inglés y sin subtítulos. Ahora llegamos a la parte de producir el idioma, que se hace escribiendo o hablando. Esto es más difícil para entrenar y más fácil de olvidar. Es una cosa entender algo y es otra cosa comunicar bien. Lo primero que puedes practicar tú solo es escribir. ¿Cómo hacerlo? Si quieres, puedes escribir de todo lo que te viene a la mente, pero esto puede ser algo difícil. Por eso te recomiendo hacer otras cosas. Una de ellas es escribir un diario, pero en otro idioma. Si esto te parece demasiado, entonces puedes escribir una agenda y planear tu día en una lengua diferente. Si no eres una persona que escribe diarios y no quieres una agenda, puedes hacer lo que hago yo: escribir cada día 3 agradecimientos diarios. Cada noche, antes de dormir, escribe en una hoja de papel o en tu teléfono 3 cosas buenas que te pasaron este día. Y para cada cosa, escribe lo que has aprendido de ella. Es una buena técnica que nos ayuda a crear pensamientos positivos. Incluso si has tenido un día muy malo, acuérdate de 3 cosas buenas. Da igual si es algo muy pequeño, escribe todo esto en otro idioma. Si lo haces cada día, vas a tener 2 beneficios diferentes: el idioma y la salud mental. Para esto necesitas solo 2 o 3 minutos cada día. Si quieres practicar la habilidad de hablar, necesitas hablar. ¡Vaya sorpresa! A veces es difícil encontrar personas con las que puedes hacerlo, pero hay otra cosa que puedes hacer: hablar contigo mismo. Parece raro, pero es tan sencillo como pensar en voz alta en otro idioma. Si quieres hacer que parezca menos raro y más normal, te puedes grabar con tu teléfono mientras estás hablando contigo mismo en otro idioma. Seguramente vas a intentar hablar correctamente y mejor, como si hay alguien en otra parte de la pantalla que te está escuchando. Y finalmente, la mejor manera de no olvidar un idioma es hablar con otras personas en este idioma. Si puedes encontrar una persona con la que puedes practicar, sería fenomenal. Puedes practicar, hablar y escuchar a la vez. Y si es una persona con la que te gusta hablar, puede ser muy divertido. Todos los consejos que has oído aquí dependen mucho de tu nivel de idioma. Si tienes un nivel alto, puedes practicar cualquiera de estas cosas, pero si no, entonces tienes que adaptarte un poco. Pero todo esto merece la pena. Si tu situación actual no te permite llegar a un nivel alto, es bueno mantener el nivel que tienes para poder seguir avanzando más tarde. Tengo una pregunta para ti. ¿Qué idioma podías hablar antes pero ahora lo estás olvidando? Coméntalo más abajo. Si ahora mismo puedes hablar bien un idioma pero no lo usas, te recomiendo practicarlo para poder usarlo cuando verdaderamente te va a ser útil.